Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente es un privilegio, es un placer estar aquí nuevamente frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esperando, ¿verdad?, que haya tenido que todo esté bien en su hogar, con su familia. Seguimos luchando, pero lo importante es saber que seguimos perseverando en las cosas que Dios nos ha mandado, esperando que esté todo bien en su familia, que Dios siga bendiciendo su familia. Seguimos orando por las cosas que están sucediendo en el mundo. Seguimos aprendiendo cómo luchar con las adversidades, sabiendo que nuestro Dios está siempre de nuestro lado para aconsejarnos y ayudarnos a salir adelante, porque sabemos que las pruebas con Dios se vuelven un poco más fáciles, pero también el Señor nos ayuda para que algunas podamos vencerlas y las otras pues pedirle la fuerza para soportarlas. Seguimos orando por el mundo que está pasando por unas situaciones como lo estamos pasando nosotros. Seguimos orando por los gobiernos para que gobiernen de una manera sabia. Seguimos orando por aquellas personas que han perdido un ser querido por cualquier situación. Por aquellas personas que han perdido sus hogares, seguimos orando. Seguimos orando por todos y cada uno de los miembros de la iglesia en el mundo entero. Sabemos que es un mandamiento que la palabra de Dios nos enseña, que hay que orar unos por otros. Y también pedimos a la iglesia que siga manteniendo firme su fe, sin fluctuar, sin importar las situaciones que estemos pasando. Porque sabemos que juntamente con las pruebas, Dios va a dar la salida. Y en Cristo, pues dice el libro de Romanos que nosotros somos más que vencedores. Hemos comenzado una clase, ya tenemos 2 semanas, acerca de lo que es consejería a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que los consejos, escucharlos, nos provienen de los peligros o nos ayudan también cómo visualizarlos, cómo verlos y cómo enfrentarlos. Pero también los consejos cuando es fuera de tiempo, es decir, que cuando ya estamos en los peligros, los consejos nos ayudan a poder saber cómo trabajar con los problemas, nos ayudan cómo evitarlos también, cómo vivir en las situaciones adversas y saber que con Dios puede haber victoria y seguridad. Es por eso que miramos en una de las primeras clases la importancia de los consejeros. Antes de leer ese texto de partida, que siempre lo tendremos en cuenta en esta serie de consejos, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder, Señor, pedirte la ayuda que necesitamos. De poder saber, Padre, que contigo, Señor, está el consejo sabio, que si lo ponemos en práctica, Señor, sabemos que podemos salir vencedores, Padre. Pero también sabemos que tu palabra nos prepara, nos ayuda, Señor, para que podamos aconsejar a otros y para poder ayudarles, Señor, a tener un encuentro contigo, pero también para ayudarles a saber que hay que actuar cuando la situación está presente. Pero también, Señor, tu consejo nos ayuda a prepararnos para que cuando se presentan esos días, nosotros pensemos y sepamos cómo enfrentarlos. Días buenos y días malos, Padre. Tu consejo siempre es importante. Saber que cuando acudimos a Él, tú nos vas a dar la fortaleza y la sabiduría para actuar. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo.
pero a la vez también te pedimos tu guía para el estudio de tu palabra, para que sea ella la que nos guíe y nos ayude, Padre, porque en ellas está la victoria. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Hablábamos en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros habrá la seguridad. Proverbios capítulo 11, versículo 14. ¿Qué tan importante son los consejos? ¿Habrá alguna persona en el mundo en la cual no los vaya a necesitar? Difícil encontrarla. Pero también dijimos, ¿verdad? Habrá una persona en este mundo que busque consejos. Sí las hay. Pero también habrá personas que no busquen consejos, aún sabiendo que están en una situación de peligro o en una necesidad. También, porque hay personas que no buscan los consejos aún sabiendo que los pueden encontrar. Pero está en la persona buscarlos o no buscarlos. Jesús en una ocasión dijo: el que busca, encontrará. Pero si no buscamos, ¿cómo vamos a encontrar? Hablamos de que en la multitud de consejeros estará la seguridad. Estas personas que buscan o buscamos consejos comienzan en las 3 etapas de la vida. Este es un pequeño repaso. Comienzan desde la niñez, comienzan en la juventud, pero también en la edad adulta. Es decir, que en estas 3 etapas de la vida el ser humano necesitará consejos. En estas 3 etapas de la vida el ser humano necesitará consejos. Cuando el escritor de Hebreo dice multitud de consejeros, quiere decir que hay varios consejeros que estarán en la vida de una persona que los busca. Varios consejeros. Y de estos varios hablamos el miércoles pasado con quiénes son los que empiezan los consejos. ¿Quiénes son las primeras personas con las cuales empieza la consejería en la vida de un ser humano? Y de acuerdo a lo que dice nuestro Dios, los primeros consejeros en la vida de un ser humano son los padres. Los padres. Es con los padres con que empieza el consejo. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando a los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si usted ve lo que el escritor dice, estas palabras, o sea, estas palabras que yo te enseño,
Estas palabras que tú recibiste de Dios están en tu corazón y las enseñarás. Las enseñarás a tus hijos. Y nos dice el lugar, porque es el lugar donde se inculcan los valores espirituales y los valores morales, los cuales se inculcan y se enseñan a los hijos. Entonces es bien importante ver lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuándo es que estos valores espirituales, estas enseñanzas espirituales se deben de enseñar? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿A qué edad? Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 22, versículos 6. Proverbios 22, 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces, el consejo, la enseñanza que va a necesitar el niño comienza desde la niñez. Dice el texto, para que de grande no se aparte. Empieza desde la niñez. Ahí es donde se comienza a aconsejar a las personas. Pero en este caso se comienza a aconsejar a los hijos. Es decir, que Dios deposita en nosotros esa responsabilidad como padres de aconsejar a nuestros hijos desde temprana edad, para que cuando lleguen a la edad adulta no se aparten. ¿Algunas veces usted ha escuchado de un padre o de una madre decir: yo quiero que mi hijo o mi hija, cuando sean grandes, sean esto, hagan esto y no hagan esto? ¿Ha usted escuchado eso? Es decir, ¿cuál es el objetivo que queremos lograr que nuestros hijos sean y que nuestros hijos hagan cuando van desarrollando su vida en este mundo? ¿Qué es lo que espera usted? ¿Qué es lo que esperamos nosotros como padres de nuestros hijos? ¿Podemos nosotros alcanzar los objetivos? Sí los podemos alcanzar, sí los podemos lograr si seguimos el consejo de Dios. Porque Dios lo sabe todo, el presente y el futuro. Es por eso que el libro de Proverbios también, cuando habla un hijo de lo que su padre le enseñó, mira lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 4, versículo 4. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás.
Por eso es importante saber y conocer el libro de Proverbios, que es un libro, ¿verdad?, que enseña cosas importantes que uno necesita saber en esta vida. Dice el capítulo 1, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la enseñanza, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Dios no se equivoca cuando deja escrito en este libro conocido como la Biblia esa enseñanza. Esa enseñanza indispensable que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y ya miramos que lo que dice la palabra de Dios es que se debe de comenzar desde la niñez. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos, tiene esa responsabilidad el padre, la madre? ¿Hasta cuándo? Bueno, de acuerdo a lo que la ley del hombre dice y la ley de Dios también dice, es que se debe de comenzar la enseñanza, la consejería, desde la niñez hasta la juventud. ¿Y por qué decimos hasta la juventud? Porque hay momentos en que hay una etapa en la juventud que tu hijo, que mi hijo llega a una edad adulta. Y cuando llegue a esa edad adulta, él será capaz de tomar sus propias decisiones, y en las cuales muchas veces las va a hacer sin tomarte en cuenta, porque ya es una persona adulta. Es decir, que de ahí en adelante él será responsable. Ella será responsable por las decisiones que tomen. Por las decisiones que tomen en su vida. Por eso es que Dios dijo en su palabra, en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, la del Hijo y la del Padre. Pero mira lo que dice en el mismo texto, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que el Padre no va a llevar el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. El alma que peque, esa morirá. Pero cuando está todavía joven, cuando ha llegado a la edad adulta de las decisiones propias, cuando está todavía bajo tu yugo, bajo tu techo, bajo tu casa, tú y yo somos responsables ante Dios por las cosas y actitudes que tu hijo, tu hija haga. Somos responsables. El Señor nos hace responsables. Es por eso que es importante, ¿verdad?, seguir el consejo de nuestro Dios. Sobre qué cosas nosotros como padres vamos a aconsejar a nuestros hijos. Como dijimos hace un momento, ¿qué queremos que nuestros hijos sean? ¿Qué queremos que nuestros hijos hagan? ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos sentimos cuando no se cumplen estas expectativas que nosotros tenemos de ellos? ¿Cómo nos sentimos? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿sobre qué es lo que debemos de aconsejar? Ya leímos en el primer capítulo que leíamos de Deuteronomio, en el Consejo de los Padres,
Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Es decir, primero nosotros tenemos que escuchar el consejo de Dios. Número 2, después de escucharlo y tenerlo como guía de nuestras vidas, tenemos que enseñarlos. Tenemos que enseñarlos. Por eso Salomón decía, mi padre me enseñaba. Me enseña. Es interesante que en la Biblia nosotros tenemos esa responsabilidad que Dios nos da. Pero también es importante saber de que sí, somos padres, tenemos una responsabilidad hasta cierta edad, pero como padres que somos y tenemos hijos, estos hijos pueden estar pequeños, estos hijos pueden estar jóvenes, estos hijos pueden estar adultos y aún todavía podemos nosotros seguir aconsejando a nuestros hijos. En Primera Carta de Reyes, nosotros vemos el consejo de un padre a un hijo, a un adulto. A un adulto. Mire lo que dice Primera Carta de Reyes en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera Carta de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el texto así: llegaron los días en que David había de morir, el papá de Salomón. Nadie es eterno en el mundo. Los padres crecemos, enseñamos y nos vamos, pero quedan nuestros hijos. Quedan nuestros hijos con la herencia que nosotros les hemos dejado. Y la herencia es un conjunto de enseñanzas que ellos van a necesitar poner en práctica después de nuestra partida. Eso es lo que vemos en la Primera Carta de Reyes, cuando David aconseja a Salomón. Salomón siendo ya de una edad adulta. Dice así: llegaron los días en que David había de morir. Y dijo, yo sigo. Mire el consejo que le está dando David a Salomón. Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos? La muerte. La muerte. Porque no hay hombre, no hay ser humano que nazca, viva y no muera. Todo tiene su tiempo, dice el escritor de Eclesiastés capítulo 3, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y Cristo y los apóstoles dijeron esto: es necesario que el hombre muera una vez. ¿Cuándo va a llegar ese tiempo? No lo sabemos, porque puede ser de una corta edad o puede ser de una grande edad. Pero pasará. La Biblia dice que los más fuertes viven 70, 80 años. Los más fuertes. ¿Verdad? Es decir, aquellas personas capaces de entender la voluntad de Dios. Dice el versículo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. Mira el consejo que le da. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Dios. No dice guarda mis consejos. Guarda los consejos de Dios. ¿Por qué dice David esto? Porque él recibió los consejos de Dios. Él los tenía en su corazón.
Los consejos que daba eran consejos espirituales de Dios. Dice ahí, ¿verdad? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, mi Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, decretos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Es decir, para que te vaya bien en esta vida, es necesario que pongas en práctica los consejos de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios: el que escucha consejos es sabio, mas el que lo rechaza es necio. Y Jesús en una ocasión dijo acerca de estas dos personas, una sabia y una necia. Dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. Allí está Jesús enseñando la importancia de saber escuchar los consejos y ponerlos en práctica. La importancia que es también desechar los consejos y los resultados. Cualquiera pues que me oye, dice Jesús, estas palabras si las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio que edificó casas sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina, dice la palabra de Dios. Entonces es importante saber de que realmente escuchar los consejos y ponerlos en práctica traerá bendiciones, traerá protección, traerá victoria, como dice el libro de Proverbios. Victoria, porque dice, y todo lo que hace prospera. Dichoso aquel, dice el Salmos capítulo 1. Mire, por favor, vayamos a ver el Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1 dice así: dichoso el varón que no anduvo en los consejos de los malos. Hablábamos en una de las clases pasadas que muchas veces las dificultades, los problemas que como seres humanos enfrentamos es porque hemos tomado malas decisiones, escuchando y haciendo amistades nocivas. Es decir, buscando amistades que no ayudan para nada, sino al contrario, nos meten en problemas. Pero como nosotros tomamos la decisión de buscarlos, de andar con ellos, pues cuando ya están los problemas, ¿qué vamos a hacer? Dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. El que escucha, el que obedece, el que pone en práctica los consejos de Dios dados por los padres, entonces tendrá una buena vida. Eso es lo que dice el libro de
Efesios capítulo 6, en su casa lo puede leer. Que el que escucha los consejos será sabio, prosperará su vida. Y ese es el objetivo, esa es la meta que debemos de tener todos nosotros como padres, de inculcar estos mandamientos que van a ayudar a la vida de nuestros hijos, inculcarles la palabra de Dios. Es por eso, ¿verdad?, que es importante que usted tiene que aprender a buscar los consejos, a escuchar los consejos que se le dan, porque si estos consejos vienen de personas importantes en su vida, de personas que quieren lo mejor para usted, de personas sabias, es decir, personas capaces y preparadas para dar consejos que vienen de lo alto, uno debe de estar preparada, ¿verdad? Mire, en el libro de Primera de Reyes vemos que cuando no se sigue en orden practicando estos consejos, las generaciones, es decir, los hijos después de nuestros hijos, pueden cometer e irles mal porque no hay una secuencia de seguimiento. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 12, cuando Salomón también ya está a punto de partir como su padre David, se le da un consejo también a su hijo, que es el que iba a continuar con el reinado. Estamos mirando de que Salomón, David, y después de que parte Salomón, su hijo Roboam, ¿verdad?, es el que iba a asumir el control, el trono. Y este hombre dice que buscó a los ancianos para pedirles consejos. Dice 1 Reyes capítulo 12: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: idos de aquí y en 3 días volver a mí, para escuchar la respuesta de él. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieses, respondiéndoles de buenas palabras, a ellos te servirán para siempre. Pero mire el consejo o lo que este hombre hizo. Pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Fue y pidió consejos a personas que no tenían experiencia, personas jóvenes. Y algunas veces no podemos negar que sí hay jóvenes que dan buenos consejos. No podemos negarlo. Pero algunas veces la mayoría no los da, porque son personas que todavía no saben, no están preparadas y se van con las emociones de la juventud. Y mire, cuando este rey fue a pedir el consejo a los jóvenes, mira lo que los jóvenes le respondieron: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones.
Dice el versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú les hablarás de esta forma. Mi padre puso un yugo fuerte, yo lo pondré más fuerte. ¿Y qué pasó? Vino el resultado. El pueblo rechazó a este rey, porque el rey se comenzó a portar mal. Mal. ¿Con quién comienzan los consejos? Con los padres. ¿Qué tipo de consejos el hijo necesitará y sobre qué? Primero en lo espiritual, ¿verdad? Pero también hay consejos sobre la obediencia, consejos sobre el trabajo, consejos sobre la amistad. Todas estas cosas estaremos hablando un poco el próximo miércoles, porque continuaremos aprendiendo juntos la importancia de escuchar estos consejos que la Biblia dice en el libro de Santiago que vienen de lo alto, que son puros, que son pacíficos, que son amables, sin falsedad, sin hipocresía. Porque cuando se sigue estos consejos, nuestra vida mejorará. Pero cuando se apartan, traerán los resultados que hubo en el tiempo cuando este joven rey no hizo lo que hizo su padre. Es por eso que en el libro de Jueces dice que después de que los padres murieron, se levantó una generación que no conocía a Dios. Ya no tomaba en cuenta los consejos de Dios. Y los resultados fueron graves. Lo conocemos por la Escritura, aquellos que tenemos contacto con ella diariamente. Aquellos que hemos escuchado el consejo de Dios y lo hemos obedecido. Que Dios nos ayude y espero y esperamos que juntos podamos seguir aprendiendo de Dios para que cuando se presenten en nuestras vidas esos días complicados y difíciles, sepamos cómo aconsejar, sepamos cómo hablar a aquellas personas que lo necesitan, el consejo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por las bendiciones que nos sigues dando, de seguir escuchando tu palabra, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos prepara, esa palabra que nos corrige para ser personas de bien en este mundo en que vivimos. Esperando, Señor, que cada uno de los oyentes podamos haber aprendido y que podamos poner en práctica esos consejos que son sabios, que son buenos y que los necesitamos. Porque vivimos en un mundo peligroso, pero que a través de tu sabiduría podemos prepararnos. Que el próximo miércoles, primero Dios, tú nos permitas seguir hablando de tu palabra acerca de esta importancia de la consejería antes de tiempo y no fuera de tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.